Aquí es donde deberíamos de sentirnos importantes ante Dios. Fuimos atraídos hacia una misión muy específica y muy especial, que no cualquiera tiene. Tú la tuviste, la oportunidad. Si no hay asambleas, Dios no alcanzaría a tocar a tantos hombres. En el profeta Nehemías encontré algunos fundamentos, bases para los animadores de asambleas. La liturgia judía es la maestra de las oraciones, de las asambleas de oración, la liturgia judía. Y si nunca hemos sido grandes lectores del Antiguo Testamento, no tenemos ni idea. El mismo Jesucristo no la eliminó, la enriqueció, la profundizó, le dio un sentido escatológico, la liturgia judía, un sentido escatológico, un sentido de eternidad. Tú estás trabajando en un ministerio con sentido de eternidad. No solo como un maestro de la escuela que enseña aquí, no, tu enseñanza va hacia la eternidad. Jesucristo le da vida a esta liturgia, porque la liturgia judía se había hecho ya muy ritualista, como mucho católico ya es ritualista, ya volvieron a caer en el mismo error judío. El ritual por el ritual, la misa por la misa, los sacramentos por los sacramentos, pero sin vida. Entonces fíjense, algo importante que Dios quiso a través de la renovación, volverle a dar vida al Espíritu. El pueblo judío se había hecho tan ritualista que el hecho de lavarse las manos quedaban purificados, pero no purificaban el corazón, y era ritualismo. Así estamos nosotros. Estamos dando la palabra de Dios, pero sin cambiar nosotros el corazón. Entonces somos ritualistas. Ahora, todo se puso bajo una sola cabeza, bajo Jesucristo. La cabeza es Jesucristo. Sacerdocio real, regio, santísimo sacerdocio. De allí, por el bautismo, nos participa su sacerdocio. Por el sacerdocio bautismal, y solo por él, podemos proclamar su palabra. Solo por el sacerdocio bautismal podemos alabar su nombre y podemos interceder por otros. Y aquí aparece el fundamento de los animadores de asamblea. Esta es toda nuestra tarea: proclamar su palabra, alabar su nombre e interceder por otros. Esa es toda nuestra misión. Evangelizadores, catequistas, animadores. Nuestra misión va a ser proclamar su palabra, alabar su nombre e interceder por otros. Esta es nuestra misión. Y andamos metidos a veces en tantas cosas. ¿Cuál es nuestra misión? Proclamar su palabra. Se tiene que estar empapado ¿de qué para proclamar su palabra? De su palabra. Alabar su nombre. Tenemos que ser hombres de oración, y ahorita vamos a entrar al terreno de la oración, e interceder por otros.
por muy famosos que llegáramos a ser, nunca pretenda su espíritu igualarse al sacerdocio ministerial. Yo conozco muchos animadores henchidos de orgullo que ya sienten que el sacerdocio hasta estorban los sacerdotes. Tengan mucho cuidado con ello. Nunca podremos igualarnos al sacerdocio ungido, al sacerdocio ministerial. Hay animadores y evangelizadores que pretenden incluso hasta desconocer a los sacerdotes, les estorban los sacerdotes, ya no hacen falta los sacerdotes, ya cayeron en una profunda soberbia espiritual. Tengan mucho cuidado de eso. Ahora, jamás podremos igualarnos a ese ministerio, jamás. Quiero que hagamos conciencia que el Señor lo que hace a través de nosotros, porque no es cualquier cosa, es algo sagrado, es algo de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué el Señor lo ocultó tanto tiempo? No lo sabemos. La alabanza la ocultó muchos años, siglos, dentro de la iglesia. La iglesia primitiva alababa como alabamos, y alababa con más fervor. Y esto no es protestante, los protestantes lo tomaron de la iglesia católica. El pueblo judío lo heredó a la iglesia católica, la manera de alabar a Dios. El pueblo judío sigue alabando así a Dios. Si un día tienen la oportunidad de ir a Jerusalén, van a ver ahí en el muro de los lamentos cómo oran los judíos. Y allí oran con unas ganas. La oportunidad que tuve cuando estuve ahí, una vez llegó un viejito judío, barbón, con su traje negro, al muro de los lamentos. Ahí se ponen a orar y se ponen a mecer, se empiezan a mecer. Pero como que quería llorar y no podía. Y no, en un momento dado se dio un cachetadón. Los lentes volaron por allá y se da otro y otro. No, pues al rato sí estaba chillando. O sea que no sentía nada la oración, no la sentía, y él hizo que se sintiera su oración en él mismo. Inmiscuyen todo, los sentimientos, los pensamientos, la fe, todo, ¿verdad? Por eso su oración es viva. La oración de los judíos es preciosa. Es preciosa, meten todo el cuerpo, animan todo el cuerpo, oran con las manos, oran con el cuerpo, oran con la cabeza, se hincan, se postran hasta el suelo, se levantan, dan gritos, brincan. Esa es la alabanza judía, esa es la alabanza que conoció Cristo. Esa es la alabanza que le enseñaron a Cristo. Así oraba Cristo. Entonces, ¿por qué el Señor la escondió tantísimos siglos? ¿Quién sabe? ¿Por qué la hizo renacer a través de la renovación? También es un misterio. Es un misterio. Los que conocen la historia de la renovación sabrán que empezó los grupitos de oración cuando lo dieron a conocer en Estados Unidos, en la escuela católica. Se dieron cuenta cuando la dieron a conocer que había grupos también en Francia. Había grupos en países comunistas. En Cuba había grupos cuando la religión ya estaba prohibida, y todos hacemos lo mismo sin que nadie lo haya enseñado unos a otros. ¿Quién lo enseñó? El Espíritu de Dios lo hizo resurgir a nivel mundial al mismo tiempo. La alabanza, pero fíjense, los grupos que yo conocí hace 21 años no se parecen en nada a las comunidades de asamblea, a las asambleas de hoy. Las asambleas de hoy se ven tristes, aburridas, como de cansados. Las asambleas de hace 21 años eran alegres, todas eran alegres. Llegaba la gente con júbilo, eran de brinco, eran de baile, eran de gritos. Y fíjense que algo también, cuando hace 21 años se veían muchísimos milagros en las asambleas. Milagros grandes. Se levantaban paralíticos. A mí me tocó ver levantarse paralíticos. Muchas sanaciones había, se daban muchos testimonios de sanación. Hoy, ¿por qué no?
¿Qué falta? ¿Qué perdimos en el camino? ¿No será la fe de los animadores y la fe de los evangelizadores? ¿No será? Es una pregunta que queda ahí, que yo creo que tenemos que renovar. Ahora, lo que sí sabemos es que este don, este regalo, este carisma o esta gracia de alabanza, lo refloreció en la iglesia. Pero para vivirlo, caminarlo, establecerlo, santificarlo juntos, ¿quiénes? Sacerdotes y laicos. Ni el sacerdote solo, ni los laicos solos. Aquí cabe mencionar que por eso a veces es peligroso las casas de reunión, los grupos en casas, empiezan a caminar solos, sin la sombra sacerdotal, y fracasan y se apagan. Este don es para vivirlo juntos, sacerdotes y laicos, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, que jamás se sepa que a algunos les encanta abrir grupos de oración sin autorización del sacerdote y sin autorización de los consejos. Y ahorita hay varios que andan dando muchas latas. En Santa Rosa Jauregui acaban de prohibir la renovación por culpa de Pablo y por culpa de Gavino. Estos, al prohibirles, porque andan picando en todos lados, no pertenecen a ninguna comunidad, ni están bajo obediencia de nadie, empezaron a hacer asambleas en las casas. Entonces el padre lo prohibió y ellos siguen. Van a orar por enfermos a las casas, abren asambleas y hasta coro llevan. Oran por enfermos, hacen liberaciones, y el padre de Santa Rosa Jauregui acaba de prohibir toda la renovación en Santa Rosa Jauregui por culpa de unos hermanos que andan, animadores de asamblea, que andan de metiches donde no les importa. Hay a quien le encanta abrir grupos, y aquí en Querétaro hay varios. No los dejen entrar a sus comunidades. ¿Y por qué? Porque alguien que abre un grupo por su cuenta no cuenta con la protección de la iglesia, no cuenta con la unción de haber sido enviado. La iglesia es la que envía. Cuando el sacerdote te permite hacerlo en su parroquia, te está ungiendo. Es un misterio. Te está dando la protección del Espíritu. Vamos a abrir la escritura en Nehemías 8:13. ¿Ya encontraron a Nehemías? Porque a veces se pierde. No está en tu Biblia, di. ¿Qué dice ahí? Fíjense cómo el Antiguo Testamento es el gran maestro, nos dice cómo hacerlo. Aquí nos enseña algo vital. ¿Qué dice?
todos los jefes de familias, los sacerdotes y los levitas se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. ¿Quiénes? Jefes de familia, sacerdotes y servidores. Los levitas eran los servidores del templo. Entonces, ¿qué enseñanza nos da aquí? Lo que les acabo de decir, que ni los sacerdotes solos, ni el pueblo solo. ¿Ya? Muy bien. ¿Pero a qué se reunían? ¿Mandé? Para estudiar las Escrituras. Así es que la enseñanza, la primera enseñanza que nos da el Señor es que antes del ministerio tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios. Y allí el catecismo, anótenlo, en el 94, en el número 94, ahí nos dice: la comprensión de la palabra divina crece con su reiterada lectura. La comprensión de la palabra divina crece con su reiterada lectura. Nunca va a haber comprensión de la palabra sin estudio, sin grande lectura. ¿Cómo es como crece? Con su reiterada lectura. No nos engañemos, hermano, esta enseñanza nos la está dando el Señor. Si no, de veras mejor dejen el ministerio. Dejen que otro quizás de mejor espíritu se atreva a hacerlo. Mientras no nos atrevamos a hacerlo, estamos estorbando más que haciendo bien a la iglesia y a las comunidades. Allí en Nehemías, en el mismo Nehemías, un animador, un evangelizador tiene que tener entrañas de profeta, semejantes a las de Nehemías. Y vamos a leer Nehemías capítulo 1. Aquí está una gran enseñanza de la palabra del Antiguo Testamento. Desde el versículo más o menos 4. Desde el 3, 1-3. La voy a ir leyendo y ustedes váyanla siguiendo en su escritura. Porque aquí está parte del espíritu de un animador y de un evangelizador, Y me contestaron los que escaparon de ir al desierto y que se quedaron en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Al escuchar estas noticias, me senté a llorar. Y por algunos días estuve muy triste, ayunando, orando ante el Dios del cielo. Y le dije: Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu pacto y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti y no hemos cumplido los mandamientos y leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés.
Recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos, nos dispersarías por todo el mundo. Pero si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos, poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de ahí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Te ruego, pues, Señor, que atiendas a mi oración y a las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Palabra de Dios. Cuyo único deseo es honrarte. Fíjense que aquí en el versículo 4, donde dice, al escuchar estas noticias me senté a llorar, el animador tiene que ser una persona sensible al dolor de otros. Esto anótenlo. Tiene que ser sensible, tiene que tener esta cualidad, ser sensible al dolor de otros. Porque por ahí va el filoncito por donde Dios puede operar a través de tu fe, a través de tu misericordia hacia los otros. Si no existe esta, nunca podrás realizar un milagro. Tiene que ser sensible al dolor de los otros. Allí en el siguiente versículo dice, por algunos días estuve muy triste. Esta tristeza que lleva a la acción. El animador es un hombre de acción y de decisión. Lo mismo el evangelizador. Tienen que ser de acción y de decisión, no cobardes. Hay animadores y evangelizadores que no se atreven a decir la verdad por miedo a que hablen mal de ellos, o a miedo a perder el hueso. En una palabra, un animador y un evangelizador tienen que ser un líder. Sin esta cualidad, no se puede caminar en estos dos ministerios. Porque vas a arrastrar atrás de ti a muchísima gente. Tienes que ser líder, hombre de acción y de decisiones. Al ser líder, tienes que ser un hombre con herramientas, como nos dice Nehemías, herramientas espirituales. Saber cómo actuar en los momentos difíciles con las herramientas espirituales, con el ayuno. Con la oración. Para allanar caminos. Un animador y un evangelizador tiene que tener como hábito la oración. Tiene que ser un hombre que se exprese ante Dios y que dialogue con Dios. Que haya comunión y comunicación con Dios. Que se desahogue en Dios y que descanse en Dios. Esas son como las bases de un animador.
Cuando empezamos a fundar ya recia la comunidad de la Cruz, que ya había mucha gente, junto con el padre Juan formamos un equipo de 12 hombres. Así nos llamábamos los 12. Diario íbamos a orar, nos encerrábamos allí en la capilla de la Santa Escala, y a veces nos pasábamos 2-3 horas orando, los 12. Cuando había problemas en la comunidad, no resolvíamos conforme a las lógicas. Le preguntábamos al Señor por 3 horas a través de la palabra qué hacer, y el Señor nos revelaba qué hacer. Ese fue el éxito de la Cruz, que siempre resolvíamos los problemas conforme a la palabra de Dios. Dialogábamos con Él, escuchábamos a Él, y ese fue el éxito de esa comunidad. Las decisiones las tomábamos conforme a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios decía perdonen, perdonábamos. Si la palabra de Dios decía actúan, actuábamos. Si la palabra de Dios decía espérense, nos esperábamos. Obedecíamos a la palabra de Dios y todo nos salía, pues yo creo que como Dios quería, porque nos salía todo como reloj. O sea que un animador y un evangelizador, y nos juntábamos la animación y los evangelizadores, éramos los que formábamos esos dos. Alguien que se exprese con Dios, pero que también dialogue con Él y que descanse en Él, que sepa poner los conflictos en las manos de Dios y no tome justicia por sus propias manos. Sobre todo cuando vienen las persecuciones, cuando vienen los malentendidos. Poner la defensa en Jesucristo, no defenderte tú. Allí en el versículo 6 de Nehemías, tenemos que detenernos un poquito porque hay que hacer un poco de conciencia. Y hay que hacer también conciencia que al recibir este don, es un don que te va a desgastar. Y esto lo tenemos que saber y tenerlo bien identificado. Este don es un carisma, es un don que te va a desgastar. Y si no estás dispuesto a desgastarte, hermano, mejor huye. Allí en el versículo 6, ¿qué nos dice? Te ruego ahora que atiendas la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos. Es un regalo de Dios que te va a consumir día y noche. Te dirijo a favor de tus siervos. Es un carisma que a ti no te sirve para nada, sirve a los demás. Das vida a los demás. A ti no te sirve de nada este carisma. Por eso es desgastante. Tú no sacas provecho de él si estás en el Espíritu. Y sobre este mismo, allí en el Catecismo, en el número 2577, nos dice algo. De esa intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. Sépanlo,
un animador y un evangelizador deben de ser grandes intercesores. Y por eso es desgastante este don, que va a obligarte a morir a ti para orar por otros, que a lo mejor tú estás más jodido que el otro, más enfermo que el otro. Y es un don en el que no suplicas por ti, suplicas por el otro. Te está yendo de la patada en el trabajo y buscas y oras, intercedes para que otro consiga trabajo, y a lo mejor sí lo consigue. Tú no has podido conseguirlo en un año, oras por el otro y al otro día ya tiene trabajo. Tú tienes 5 años enfermo, oras por un enfermo y a lo mejor a la semana ya está sano. Y tú no. Es un don desgastante. ¿Qué decía? ¿O qué? ¿Dónde estaba? Ah, sí. Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo de Dios. Moisés intercede durante los combates o para obtener curación de otros. Por ahí ya va apareciendo el carisma del que predica, tanto animador como evangelizador. Tenemos la misma misión: interceder para ganar los combates espirituales y para la curación. Pero es un don desgastante y es difícil y tiene que haber mucha disposición. Por eso dice la palabra allí en Nehemías: atiende la oración que te hago día y noche. ¿Cuándo hace su oración? Día y noche. Nosotros, ¿cuándo hemos de veras que te levantes a medianoche a orar por alguien que te encomendaron que oraras? No lo hacemos. Que te levantaras a medianoche, cuando despertaras a las 2, 3 de la mañana, te pusieras de rodillas a orar por una viejita que ni conoces, o por una familia que tiene mucha angustia. No lo hacemos. Realmente no realizamos nuestro ministerio. Atiende la oración que día y noche te dirijo a favor de tus siervos. Ahora, para que esto se realice, van apareciendo otros secretos. Allí en el 2578 del Catecismo, 2578, dice: más tarde también él conocerá el precio y la carga de la intercesión. El precio, fíjense cómo nos dice, hay que pagar un precio, una factura, por andar de metiches en esto. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñar los caminos buenos y rectos. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros. Aquí entramos ya en otra fase: la necesidad de estar en gracia. O pecas o intercedes. No puedes hacer las dos cosas. Lejos de mí pecar, por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros. Si pecas, entonces tu súplica ya valió gorro. Aquí entramos ya en otro terreno de más compromiso. Aquí es donde entra el verdadero compromiso de un evangelizador y de un animador. Dejar los pecados, cuando menos aquellos que están obstruyendo, pasiones, odios,
Atreverte a dejarlos para que Dios pueda actuar en tu intercesión. Por eso oramos y oramos, oramos y nadie sana. Y nadie se convierte. ¿Qué nos está revelando ahí el Señor? Que nuestro espíritu no está en disposición para ello. Si nos atreviéramos a dejar ese pecado grande que la mente nos acusa y que si quieres ahorita lo estás recordando, ¿cuál es? Tú sabes cuál es. Si te atrevieras a dejarlo, verías cómo brillaría tu ministerio. O pecas o intercedes. ¿Qué prefieres? Pecar. Yo he conocido animadores que siguen chupando, siguen emborrachándose escondidas. ¿Cómo va a actuar el Señor? Evangelizadores tranzas, siguen danzando en su negocio, robando. ¿Cómo va a actuar el Señor? Sigue sin perdonar al hermano que te robó. Pues ¿cómo va a actuar el Señor? No, es un ministerio, evangelizadores y animadores, es un ministerio que el Señor va a cobrar factura. Y a veces la cobra en el animador o en el evangelizador con sufrimientos personales, enfermedades. Yo no conozco uno solo de la iglesia que ore por enfermos que esté sano. Todos están bien jodidos, bien enfermos. Es la factura. ¿No dice San Pablo? Nos creen muertos y damos vida. Nos creen pobres y damos riqueza. Nos creen enfermos y damos salud. Esa es la vida del que proclama la palabra, animador y servidor. Tiene un precio. Tiene un precio. Y el precio casi siempre es el quebranto. Y si no entiendes, el Señor te va a quebrantar con más. Y es el único camino, hermanos, no hay otro. Por eso es tiempo que corran, aunque se queden sin animadores sus comunidades. No importa. Y el Señor suscitará más. Es un don que te va a desgastar. Pero sin embargo este carisma llama la atención porque es público, es bonito y llama mucho la atención. A muchos les gustaría ser animadores y a muchos les gustaría ser evangelizadores porque son de los ministerios que más llaman la atención. Pero no conocen todo esto. Muchos cuando empieza el sufrimiento se van. Yo he conocido a muchísimos, ustedes no. Nomás empieza la persecución, empieza el fracaso en sus negocios, empieza la enfermedad, se van. No, Dios tampoco juega. Así es que ya nos va amarrando un poquito más el Señor. ¿Quieres adquirir el poder en tu intercesión? La gracia. La gracia. Buscar estar en gracia para poder interceder con poder. ¿Y a favor de quién? A favor de los otros. Es un don que nunca te va a servir a ti. Nunca. Aunque te estés muriendo, tu misión es darle vida a otro. Esto recuérdenlo toda la vida. Son ministerios desgastantes. Y son ministerios que la paga es el desprestigio y la humillación. Esa va a ser tu paga. Es la factura, no sé por qué Cristo quiso dar esta factura a los que predican. No ha habido un solo santo de la iglesia que no haya sido perseguido. Y que no haya sido humillado. Humillado por la enfermedad, humillado por los demás. Ese es el precio, ese es lo que Cristo te va a pagar por haber servidole. El quebranto y la humillación. Nunca esperes algo más. Y es ridículo escuchar, y lo he escuchado muchas veces y en muchas comunidades, servidores, evangelizadores y animadores, que se sienten merecedores que les den las gracias. Esos valen madre. Es más, córtale ahorita porque iba a echar otra carne más grande. Esos que dicen, ni las gracias me dieron.
Yo tanto que esfuerzo que puse, dejé mi trabajo, tantas ganas que le eché y ni las gracias me dieron. A esos miéntenles las madres. Yo les doy permiso. Miéntenles la madre. Esos ni servidores fueron. Ellos estaban buscándose a sí mismos. Nunca buscaron la gloria de Cristo. No, tu paga va a ser que hablen mal de ti. Tu paga va a ser que te hagan un lado. Esa va a ser tu paga. Sépanlo desde hoy para que cuando suceda no se encabriten. No se encabriten. Sepan que ya Cristo tomó en cuenta su ministerio y les está pagando por haberlo servido. No dice la palabra, tendrán casas, hermanos, con humillaciones. ¿Por qué cuando se cumple nos espantamos? ¿Y por qué cuando se cumple nos encolerizamos? Son los ministerios más perseguidos, porque son los más tentados por Satanás. Porque son los dos ministerios que a Satanás no le conviene que florezcan, el de animador y el de evangelizador, porque son los que atraen a la gente. Y si estás mal tú, la gente no llega. Satanás está muy atento en los evangelizadores y animadores. Y busca que no estén en gracia. Y te pone muchas tentaciones que maldicen tu vida. Así es que ya saben cuál va a ser su paga. Un animador y un evangelizador nunca debe de aprovechar la asamblea para sus propias penas. Y yo he conocido a muchos que no han aprendido a morir a sí mismos. Y en la asamblea ya están orando por ellos. Ya están orando por su familia. Ya están orando por sus problemas. No, tu misión es orar por los otros. Esa es la misión de un animador, orar por los otros, no por ti, aunque vengas con el alma hecha pedazos. No manipular a favor tuyo. Yo conozco animadores que, ay, ora por mí porque ando muy triste. Ay, pues vete a la chingada, hombre. Pues sí, si no estás dispuesto a morir a ti mismo, morir a mí mismo es aunque venga triste, sacarle la alegría a los otros. Esa es mi misión. Aunque venga súper enfermo, mi misión es darle vida a los demás. No meter a la asamblea a mis penas o a mis problemas, morir a mí mismo. Y miren, el Señor es fecundísimo en esto. Y yo tengo muchas experiencias de esto, de morir a mí mismo. Les he dicho muchas veces, porque es muy iluminador, cuando mi hija chiquita, de 40 días de nacida, que mi mujer tuvo que irse a dar un retiro a Toluca y se fue. Y me la dejó de 40 días. Y la niña desde el momento en que la madre salió dejó de comer. En las noches tuvo unas temperaturas espantosísimas, se sarpulló toda, no probó alimento como en 6 días, de 40 días. Y yo el lunes tenía que ir a la asamblea. Y les dije a mis 2 hijos más grandecillos, les dije, miren, si se les queda dormidita, pónganla en la cama y sálganse a jugar, porque ya estaba agonizando la niña, ya ni lloraba, 6 días sin comer, no asumió el alimento, y unas ronchotas y unos temperaturones. Y me acuerdo que yo iba a dirigir, y en mi pensamiento me vino, llegando a la asamblea, pues pido por mi hija, pero tan bonita estuvo la asamblea que se me olvidó. Fue una de esas asambleas, de esas que no podías callar a la gente. Cuando terminó la asamblea, que ya salió el padre Juan, que le dijo, padre, mi hija está muy grave. Me dice, sí, yo acabo de ir a tu casa. El padre Juan había ido a mi casa. Y dice, está muy mal. Dice, vete a tu casa. Y yo dije, ya se murió. Dice, vete a tu casa. Pero ya cuando había avanzado me dice, y regresas para que digas qué pasó. Y dicen que cuando yo me salí,
el padre Juan le pidió a la asamblea, le dijo, vamos a pedirle al Señor que acompañe a Octaviano, que se vaya con él a su casa. Cuando entré, la niña fue cosa como mágica, volvió a la vida, o sea, no estaba muerta, pero ya no podía ni alzar la cabecilla, volvió a la vida, volvió a chillar, se le bajaron las ronchas, se le bajó la temperatura y empezó a comer. O sea, fíjense lo que son las cosas. Hay animadores muy cobardes, dejan de ir a la asamblea porque les duele la cabeza. No mamen. Dejan de ir a la asamblea que porque les llegó una visita. Dejan de ir a la asamblea por muchísimas cosas, porque está enferma la abuelita. Pues que eres médico, y aunque fueras arriesgarse, yo allí arriesgué pues la vida de mi hija. Y fíjense que si me he quedado, si hubiera muerto. Fui a cumplir el encargo de Cristo. Yo me encargué de Cristo y Cristo se encargó de mí. Esas experiencias nunca las van a tener si no se arriesgan a vivirlas. Arriésguense a vivirlas. Si tienen a alguien agonizando en la casa, su lugar donde deben de estar es allá, con Cristo. Y de allí el Señor me ha ido enseñando a morir a mí mismo. Como en esa ocasión, no manipular a toda la asamblea y llegar conmiserándome que mi hija se está muriendo, que oren por ella. Nada, la asamblea se dio cuenta hasta después, cuando el padre Juan les dijo, mueran a sí mismos y verán cómo actúa con poder Jesucristo. Lo mismo en las cosas económicas, atrévanse. Ahora, ahí donde nos dice el Señor, donde tenemos que aprender a no manipular las asambleas de oración, ni manipularlas en este sentido. Yo me acuerdo que en la cruz al principio empezaron a ir muchas familias protestantes, se nos colaban muchos protestantes, muchos, pero comunidades enteras de protestantes. Y una ocasión me fueron a decir, cuando iba a comenzar, me dijeron, Octaviano, acaban de entrar como 40 protestantes. Y yo estaba el padre Alfredo Villagrán, allí en la cruz, era el que encargado de nosotros. Y yo le dije, padre, acaban de entrar mucho protestante, me llevo la asamblea dirigida a María, o sea, para darles en la madre. Y me dijo, jamás hagas eso, nunca manipules una asamblea de oración. Tú hazla como siempre la llevas, no importa que estén protestantes quien esté, porque eso es manipular. Ándale, distingan esto. Ahí va a ser mi antojo. ¿Por qué iba a dirigirle la oración a María? ¿Para qué? ¿Para darles en la madre a los? ¿Sería del Espíritu? ¿Ahí quién estaría llevando la asamblea? ¿El Espíritu o yo? ¿Yo? Entonces, aprendan esto, no manipulen las asambleas de oración. Hay quien cambia su oración porque el sacerdote está oyendo. ¡No! Así puede estar un obispo. No manipulen las asambleas de oración. Yo he escuchado tristemente animadores que lanzan lecturas por darle en la madre con alguien, con el consejo, que están peleados. Sí, ese es manipular malditamente la palabra de Dios. Nunca se atrevan a hacerlo. Ya yo lo he visto, que hay animadores o evangelistas que se atreven a lanzar palabra de Dios rebuscada para darle en la madre a alguien, para darle en la madre. Malditos aquellos que hablan mal de otros, nomás porque acabo de oír que hablaron mal de mí, que se les caiga la mano derecha y que se queden tuertos. Porque fíjense una cosa, sépanlo, si manipulas de ese sentido la palabra de Dios para maldecir a otro, la palabra se revierte y sobre ti va a recaer. La palabra se revierte. Dios tiene el poder de convertir la maldición en bendición. Aquel será bendito y esa maldición que deseabas para el otro
recae sobre ti. Nunca manipulen la palabra de Dios. Esto es tristísimo en comunidades, y las hay, y todavía las hay, que utilizan la palabra de Dios para herir a otros. Tengan mucho cuidado. Sobre todo animadores y evangelizadores. Ahora, tenemos que ponernos en otra realidad. Dice la palabra de Dios ahí en Nehemías, ahora ya me la robaron a mí, Nehemías hasta mis familiares y yo hemos pecado, nos hemos conducido de lo peor, de la peor manera, no hemos cumplido los mandamientos y las leyes y decretos que nos diste. Tenemos que reconocer con humildad y con sencillez que somos frágiles. Bien parados en la realidad, que somos débiles, frágiles y no exentos de malicia. Hay animadores que ya se sienten que orinan agua bendita, ya se sienten en el cielo llenos de dones y del Espíritu Santo, que ya se sienten superior a todos. Cuidado, porque ese orgullo, esa vanidad es muy fácil que agarre a un evangelizador y a un animador, por el éxito de la gente, por el éxito de un retiro. Podemos sentir que ya estamos caminando entre nubes. No, bien parado en la realidad, es reconocerme frágil y no exento de malicia. Y ahí es donde estoy consciente de que soy un hombre necesitado de confesión y de perdón. Esa confesión sacramental que nos lleva de nuevo al santo lugar. Como Elías, que tenía que volver al monte, tenía que volver al Sinaí, al lugar del origen de la fe. También nosotros tenemos que volver al origen de la fe, a través de la confesión. Tienen que ser hombres de confianza. Tienen que hacer conciencia que ustedes tienen una gran misión, que son recolectores. Y son recolectores de lo que estaba perdido. De los desterrados. Ahí en Elías, en el versículo, Nehemías, se me volvió a perder. Ahí en el versículo 11, ¿cómo dice?
Ahí pónganle un papelito para que no se les pierda. Yo traía uno. En el versículo 11, te ruego, pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Fíjense bien, te ruego, pues, Señor, que atiendas a mi oración. ¿A qué? A mí, a ver, ¿a mí qué? Ajá. ¿Está en qué persona? ¿En primera? Que atiendas a mi oración y a las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Palabra de Dios. Bien, aquí ni tu oración sola, ni la oración de la asamblea sola. Aquí es lo que muchos animadores no entienden. Aquí opera la fe de los dos. Hay asambleas en que el único que ora es el animador. Les encanta, por eso duermen a la gente. Yo he escuchado animadores que se avientan una oración de 1 hora teniendo callada a la gente. Ahí fue la oración nada más de quién. Mi oración y la oración de los otros, como dice la Escritura. Y atiendas mi oración y la oración de tus siervos. La misión de un animador no es orar, es hacer orar a los fieles. Grábense eso, animadores. Por eso tienen que tener cualidades especiales. No es simplemente pararme a orar. Para pararme a orar cualquiera, pero no cualquiera tiene el carisma de hacer orar a los demás. Esto lo tienes que distinguir tú solo. Y si no encuentras en ti ese poder, pues no es tu ministerio, hermano. El ponerte enfrente de una asamblea no es gritar. Hay animadores que se desgañitan, pero se pierden. Ya no saben si el pueblo está orando o no. Están acá ellos en su onda y bendito y gloria, y la gente nomás los está viendo. No, el carisma de un animador es el poderte meter en el ánimo de los demás y hacerlos orar a ellos. Tú ya oraste durante días, ese día ya no importa tanto tu oración, tu misión es hacer orar a los demás. Sin esta cualidad no sirves de animador. No sirves. Tienes que tener esa habilidad, cierta psicología. Y hacer orar a los demás, dice la palabra de Dios, con el único fin de honrarte. Ese sea tu único fin. Muchos animadores, sobre todo, no sé, cuando hay otras personas, quieren como lucirse para hacer lucir a su comunidad. Ya no es la intención entonces de honrar al Señor. O cuando les dan un retiro a nivel diocesano, en un retiro ya grandecito, lo que quieren es quedar bien. Ya perdieron el fin para el que fue una asamblea. Que el único fin sea que te honren. Cuyo único deseo es honrarte. Un hombre evangelizador y un animador no tiene que tener segundas intenciones en el corazón. Sin doblez interior. Y si descubre segundas intenciones, hermano, mejor renuncia. Y una segunda intención puede ser la vanidad. Yo lo hago mejor que aquel.
una competencia con otros. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé, mi manera de llevar las asambleas empezó a llamar la atención. Así no se dirigían hace muchos años. Este es un estilo que el Señor me dio. Y en una ocasión muy pronto iba a venir Tardí a Coatzacoalcos, a Veracruz. Y vinieron a invitarme para que yo animara las asambleas. Y yo les dije que sí, pero rápido. Pero después descubrí que en mi corazón yo no iba por darle la gloria a Dios. Yo me estaba viendo que qué chingón era yo. De decir, fíjate, venir desde Coatzacoalcos a contratarte para que animes asambleas. Consulté con el padre Juan, le dije, fíjese padre que veo otra intención en el corazón. Siento una profunda vanidad y me dice, no vayas. Inmediatamente agarré el teléfono y dije, no puedo ir. El Señor me ha permitido protegerme de esas segundas intenciones del corazón. Si descubres tus segundas intenciones en el corazón, retírate del ministerio. El único fin es que te alaben. El único fin es que te honren a ti, Señor. Ese debe de ser la intención del corazón de un evangelizador y de un animador. Hay quien está en esos ministerios por terco. Hay a quien ya le están pidiendo que deje el ministerio y no lo quiere dejar. No quiere dejar el hueso. Ya se apropió del hueso. Ya hay segunda intención. Otros manipulan para recibir beneficios, hasta económicos. No, tengan mucho cuidado. Y vaya que el demonio va a tentarlos por ahí, ¿eh? Y miren, yo cuando tuve el ministerio de visitar enfermos, yo iba en las madrugadas a los seguros, a los hospitales. Era la hora en que iba, 12, 1 de la mañana. Estaba yendo yo a orar por un muchacho con cáncer. Cuando se me dio el ministerio, lo primero que le prometí al Señor, dije, maldito sea el día que reciba yo un quinto, un solo centavo por ir a ver a un enfermo, maldito sea. Yo mismo me dije eso y yo mismo le pedí al Señor la maldición si un día pervertía mi ministerio por dinero. Por ir a visitar a un enfermo, jamás he recibido un solo quinto, jamás. Y vaya que me han ofrecido. Y una de las ocasiones, una de mis hijas la tuvieron que operar, necesitaba yo mucho dinero, no tenía dinero. Estaba yendo a ver a ese muchacho con cáncer de familia muy rica. Ese día se lo llevaban a Houston. Era el último día que iba a verlo. Cuando iba yo saliendo, el dueño de la casa, el papá, vi de rabito de ojo que sacó un manojote así de billetes. Y eran de a 500. Y me los quiso echar a la bolsa y me dijo, Octaviano Term, le dije, no maldiga mi ministerio. No, por favor, no. Y no recibí nada. Cuando iba a media calle dije, pendejo, ¿por qué no los agarré? Pero miren cómo tienta el demonio. Yo necesitaba mucho dinero. Alguien que engaña a su propio espíritu hubiera dicho, miren cómo me bendice el Señor. Yo necesitaba y el Señor me lo manda. ¿Sí o no es cierto? Que es fácil pensar así. No se dejen engañar. El demonio es muy astuto y hace que uno maldiga su ministerio. Ahí hubiera quedado maldito mi ministerio. Son los quebrantos que va poniendo al evangelizador y al animador. Sepan cuidarse de eso. Y no solo de eso, del prestigio también. Hay animadores que les encanta que los adulen. Tengan mucho cuidado. Acepten lo que les dicen. Fíjense que yo hace muchos años
Cuando aprendí a meterme en la palabra de Dios para proclamar las asambleas, fue a través de un comentario de un protestante. En la cruz una vez al final de una asamblea se acercó un protestante y me dice: Octaviano, tienes una manera maravillosa, tienes mucha palabra, tu voz es agradable, pero te falta la palabra de Dios. Hablas mucho con tu propia palabra. Dice, proclama más la palabra de Dios. Ahí aprendí de un protestante. Desde entonces no salgo a proclamar una asamblea si no he preparado la asamblea de oración con la palabra de Dios, no con la mente. Con la mente es muy fácil manipular la palabra de Dios y manipular los sentimientos. No, con la palabra es la fecunda, es la que convierte. Ahí aprendí de un protestante. Yo conozco, y no voy a decir de qué comunidades, yo conozco animadores que la Biblia nada más la traen toda la asamblea aquí abajo y no proclaman ni una vez la palabra de Dios. Y vamos a orar por los enfermos, y vamos a orar por los tristes, y vamos a orar por eso, pero no proclaman la palabra. Son ministerios infecundos. Nunca salgan así. Lo mismo los evangelizadores. Salen a proclamar sin haber asumido la palabra de Dios antes ustedes. La leen porque así dice el cuadernito. Y menciona la palabra porque el cuadernito lo dice. Un evangelizador debería salir sin cuadernito y salir con la pura escritura. Sin doblez de corazón. Así debe de ser un animador de asamblea y un evangelizador, sin doblez de corazón. Ay Dios, ya son las 12. No, móchenle, vamos a descansar tantito. Ay, bárbaro. Definidos. Si Yahvé es tu Dios, síguelo. Si Satanás es tu Dios, entonces decídete y deja a Dios y síguelo a él. Si tu Dios sigue siendo la maldita televisión, síguela. Si tu Dios sigue siendo el maldito dinero, síguelo entonces. Pero decídete. Sepan que por estar en lugares donde somos exhibidos, son los ministerios que más vitrina tienen, más exhibición tienen. Por eso son muy perseguidos y muy antojosos estos ministerios. Pero a la vez está el riesgo porque nos hacemos luz pública. Aunque no lo crean, todos están atentos en nosotros. Cómo caminas, cómo piensas, cómo hablas, a dónde vas, con quién vas. Desgraciadamente, nos hacemos luz pública y todos están, como en la palabra de Dios nos dicen en San Pablo, por acercarse al fuego del Espíritu, le picó una serpiente. Y dice la palabra que todos estaban esperando que se hinchara. Todos están esperando que te hinches y que caigas muerto. Los envidiosos de las comunidades esperan que te hagan daño el ministerio. Y desgraciadamente muchos caen ahí, se hinchan. Sepan que no es un ministerio honorífico, es un ministerio de sacrificio. Las miradas están puestas en nosotros. Ya no podemos coquetear con las tinieblas y la luz. Por eso Cristo nos exige una decisión. Y empezar a luchar por dejar las situaciones de pecado. Actitudes de pecado familiares. Y tú sabes bien con quién tienes actitudes familiares de pecado. Al que le haces la vida imposible, a que todo criticas, empezar a callar la boca. Si en tu matrimonio, si eres casada o casado, aprendiéramos a vivir esto, a cerrar la boca. Aunque tú tengas la razón, verías cómo brillaría la luz de Cristo en tu familia, pero no brilla por el orgullo,
Los matrimonios siguen como si no fueran evangelizadores, peleándose uno con otro. Aprender a decir sí a lo que es sí y no a lo que es no. Y ahorita vuelve otra vez. El Espíritu de Dios es iluminador y sabes, y el Espíritu te trae a la mente qué pecado necesitas dejar, qué pecado está bloqueando la gracia que Dios te quiere dar. No te engañes, aprende a escuchar esta voz de la conciencia. Porque ya tenemos el corazón tan endurecido que ya no nos mueve saber que estamos en pecado, un pecado grave, y seguir ejerciendo el ministerio. No nos mueve nada. Pero eso nos endurece el corazón. Por eso nadie se convierte por nuestra prédica. Se necesita en estos dos ministerios, sobre todo, personas que ya por naturaleza busquen estar en gracia. Nos dice el Catecismo en el 2562. Si estás, sepan que la oración es como una alianza con Dios. Vives aliado con Dios y Dios vive aliado contigo. Y si estás alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Así nos lo enseña la Escritura. Si estás alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Así cierres los ojos, voltees tus manos al cielo, te caigas en descansos en el Espíritu, hables en lenguas, es vana tu oración. Te reúnas 3 horas diario. Si estás alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. ¿Cómo la ven? Mejor nos vamos, ¿no? Dejamos el ministerio. Aquí tenemos que ir teniendo ya cuidado poco a poco, aunque el proceso es lento, de no vivir en la hipocresía. Voy a poner el ejemplo. Yo he visto muchísimos ministerios, coros, que también son proclamadores de cierta manera. Animadores de asamblea, evangelizadores, que no comulgan. Acaban de ejercer el ministerio y no comulgaron. ¿Qué está indicando? ¿Cómo salieron a proclamar la palabra de Dios? ¿Tendrán poder? ¿No? Pura palabrería. Aquí en esto busquemos ser honestos nosotros que estamos escuchando esto. A la gente que proclamas, ¿a dónde la llevaste? ¿A Cristo o a ti? ¿A ti? Porque no había la gracia. Allí esto no es un estribillo. Yo me acuerdo de una comunidad que no voy a decir de dónde. Había una coordinadora, bueno, no coordinadora, sino era parte del consejo, que para todo decía, hay que orar muchísimo, hay que orar muchísimo, tenemos que orar. Les juro, en 6 años que estuve cerca de esa comunidad, nunca la vi orar. Lo usaba nada más como estribillo. Hay que orar mucho, hay que ponerlo en oración. Pero ella nunca la vi orar, nunca. Desconocer a Cristo, desconocer la Escritura, es desconocer a Cristo. Así nos lo dice en el 133 del Catecismo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo.
Nuestra vida se va a mover en esos dos rieles, la escritura y la oración. Si no estás caminando en uno de ellos, sábete que Dios no está obrando en ti. Así de fácil. Ya no te va, después de oír todo esto, no te vas a poder engañar. Es lo malo de haber venido a este curso. En otras palabras, ya no te puedes hacer pendejo. Bórrale ahí todas esas, güero. Desconocer la escritura es desconocer ¿a quién? A Cristo. Pero sobre todo, lector sí de la palabra, pero más bien oidor de la palabra. Y un evangelizador y un animador de asamblea tiene que conocer por experiencia personal, por experiencia, la bendición y el poder de la alabanza en voz alta. Si desconoce este poder, está proclamando algo que no conoce. Por eso se oyen huecos muchos animadores. Muchos animadores se oyen huecos, se oyen vacíos. No han conocido este poder. Si estamos en el Espíritu ciertamente ayuda a nuestra humanidad. ¿Cómo y qué decir en la alabanza? Es ridículo oraciones que yo he llegado a escuchar. Hay animadores que se agarran, alabanza, 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 alabanza. No marches. ¿Que no hay más palabras? ¿O no traes rollo? Y es que no eres hombre de Biblia. Si eres hombre de Biblia, tienes 100 palabras para expresarte a Dios. Bendigamos al Cordero, bendigamos al siervo de Yahvé, al varón de dolores, al conocedor de dolencias, bendigamos, hay tantas palabras. Pero como no estás empapado en la palabra, te agarras alabanza, alabanza, alabanza. ¿Ustedes creen que eso es alabanza? ¿No han oído por ahí algunos que sí se agarran? Alabanza, 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 alabanza. No más, córteles el micrófono. No, hombre, esos no son animadores. Un animador es un provocador. Provocar a la gente a que alabe al Señor. Provocar a la gente a que se arriesgue a dejar el pecado para que reciba la bendición de Dios. Esa es la misión de un proclamador. Es un provocador de Dios, de parte de Dios. Es alguien que provoca a los demás a salir de su frialdad, a salir de su comodidad. Y aquí empiezan las mañas para hacerlos salir. ¿Por qué creen que en los retiros los hago salir de sus lugares? Salir de la comodidad, que vengan hasta acá a alabar a Dios, que te cueste algo de trabajo venir a conseguir el favor. La misión en un retiro, el trabajo es de la asamblea, no es tuya. Si eres un provocador, tienes que ir agarrando mañas para que ellos hagan lo que la palabra de Dios dice. Tú ya lo estás haciendo, pero falta que ellos los hagan, el que viene por primera vez. Salirlos, sacarlos de la comodidad espiritual. Ahí es donde empieza toda esta astucia del animador para provocar en la gente esa fe. Que vengan a arrodillarse ante el Santísimo, que vengan a llorarle al Santísimo, que le hablen al Santísimo. No hacerlo por ellos. Y muchos animadores hacen lo que debería de hacer la gente. No hace mucho escuché a uno que está completamente torcido. Tú debes de llevar a que la gente le suplique al Señor. Esa es tu misión. No es suplicar tanto por ellos, es que tú tengas la experiencia de fe. Tú que vienes por primera vez. Ven, recibe lo que yo recibí un día, esa experiencia de fe. Esa es tu misión. Hacerlos que tú, tu corazón pecador, tu corazón frío, se atreva a suplicar, tu corazón machista
se atreva a suplicar. Esa es la misión del animador. Y ese animador que les digo, empieza a orar y en un momento le exige a Cristo que sane. En estos momentos, Señor, sánalos. Ah, cabrón. Ya Cristo es su gato. Le dice hasta el momento en que lo haga. Está al revés. En vez de llevar al pueblo, Señor, escucha a tu pueblo que te suplica. Tú enfermo de cáncer, venle a rogar. Ese no es mi trabajo, es tuyo. Cuando al animador se acerca una mamá porque tiene un hijo drogadicto, decirle, va a estar el Santísimo, suplíquele a él. Y hay animadores que por quedar bien les encanta imponer las manos. Ya hiciste el trabajo que ella debería de hacer. Tu corazón ya está convertido. Falta que se convierta el corazón de esa madre y que tenga una experiencia del poder de Cristo. Y si tú se la das, es como darle un mejoral. No, llévala a que reciba a ella esa experiencia de oración. Tú no ores por ella. Su misión y su obligación es como mamá pedir a ella por su hijo. Tú a su hijo ni lo conoces. ¿Qué te va a doler a alguien que no conoces? A ella sí. Ella puede pedirle al Señor desde el dolor de una madre. Allí es donde es escuchada la oración. Por eso el animador y el evangelizador no tiene que hacer el trabajo que le toca hacerle a la gente. Tú llévalo. Sí, dale las condiciones, las promesas, para que suscite algo de fe, pero llévalo a que lo haga. Esa es la misión de un animador y verá los éxitos en los retiros. Gente que viene por primera vez, que nunca tiene 20 años retirado de la iglesia, que se atreva a venir a llorarle al Santísimo, a gritarle, a alabarlo. Ese hombre, esa mujer, nunca se le va a olvidar esa experiencia. Y esa experiencia es la que salva. No hagas lo que tienen que hacer otros. Ya empezaron los ruidosos de Hércules. Y hasta mi barrio allá en Querétaro se oyen sus cohetes. ¿Va quedando claro esto? Sí. Lo que debemos de hacer, no hacerlo nosotros. Y desgraciadamente he visto muy frecuente que no han aprendido la misión del animador, que es nada más un exhortador. El carisma de animador es el de exhortar. Ese es el carisma real del animador, exhortar. Hay uno que andaba con Pablo, ¿cómo se llama? Que precisamente su nombre es el exhortador, Bernabé. Es el carisma de Bernabé, exhortar. Y exhortar quiere decir meterte en el ánimo de los demás. Para llevarlos, tú eres un conductor. Tu oración es conductiva. Los llevas a Cristo. Los exhortas para que vayan a Cristo. Les proclamas una buena noticia. Les das un testimonio. Ese es lo conductivo. Para que el otro quiera o no, ya cuando acuerda está frente a Cristo. La misión de un animador es esa, es exhortar. Por eso la misión no es en sí alabar tú a Dios, es llevar a que otros lo alaben. Esa es la misión de un exhortador, que otros lo hagan. Que orar por enfermos lleva a la asamblea que ore por los enfermos. Tú no. Lleva a toda la asamblea que interceda por las necesidades. Esa es la misión de un animador. Ahí es donde se le da vida, en los retiros y en las asambleas, cuando participa el pueblo. No los tengas quietos, tú dándole, queriendo. Esa es hasta presunción, ¿eh? Tú queriéndoles dar todo, tú queriéndoles dar la sanación, tú queriendo. No es cierto. Lleva al pueblo al que lo haga, que es el que tiene el poder. La iglesia tiene el poder, no tú. Allí en el 2704
2704 del Catecismo. Fíjense, lo fundamental, otra cosa que han olvidado en las asambleas de oración, lo fundamental es la alabanza. Ministerios de intercesión, lo fundamental es la alabanza. Para esto suscitó el Señor, resurgió este carisma en la iglesia, el de la alabanza. Todo lo demás seguía. Las intercesiones siempre han existido, todo. La alabanza era la que se había perdido. Entonces nuestra misión es llevar a la gente a que aprenda a alabar. Nos dice la palabra del catecismo: la oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes. ¿La oración qué? ¿La oración en silencio? ¿No? La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes, por ser exterior y tan plenamente humana. Pero incluso la más interior de las oraciones, fíjense, los que se sienten ya contemplativos. Hay muchos que dicen, no, dice, yo ya pasé de la alabanza, ya soy contemplativo. Díganle, eres ojalo. Pero incluso la más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien le hablamos. Por ello, la oración vocal se convierte en la primera forma de oración contemplativa. La oración vocal. Y la alabanza siempre será vocal. Y es la más importante de todas las oraciones porque es la única oración que no tiene gancho. Es la única oración que sale de la criatura al Creador, sin esperar nada. Una oración por enfermos tiene gancho. Yo te oro, pero sáname. Una oración de petición por una necesidad tiene gancho. Mira, yo estoy aquí, pero ayúdame. La oración de alabanza no. Por eso te alabo por ser Dios. Bendito seas por ser Dios. Es más, un animador que aprende a llevar a la gente que alabe por sus propios problemas, que alabe a Dios, es algo que no va a entender, es un misterio el sufrimiento, pero que lo alaben por ese sufrimiento que están viviendo, verían el poder sanador de la alabanza. Los enfermos alaben a Dios, aunque no lo entiendan, porque están enfermos. Señor, yo te bendigo por mi cáncer. Los que oyen de fuera digan, este güey está loco. Pero es la oración, podría ser la oración más limpia que le diéramos a Dios. Te alabo por lo que no entiendo, Señor. Pero ahí le estamos dando, reconociendo la sabiduría, que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría mía. Las asambleas tienen que predominar la alabanza siempre. Y desgraciadamente en muchas comunidades ya dejaron de alabar. Es más súplica, es más oración por enfermos, es más silencio, son más cantos. Y la oración de alabanza ya la hicieron chiquitita. Les voy a poner un ejemplo. En una oración de hora y media, mínimo, una hora tiene que ser de alabanza. Mínimo. Ahora, a muchas comunidades se les hace ya cansado alabar, se les hace como viejo, pero es que no toman en cuenta a los que vienen por primera vez. Por eso muchas comunidades ya no enseñan a alabar. Los que están en la comunidad ya sienten que la alabanza ya se les hace repetitiva, ya se les hace, y es que no se están nutriendo de la palabra. Pero hay que tomar en cuenta siempre a los que vienen por primera vez. Esa experiencia nunca debemos de quitarles a los que vienen por primera vez. La experiencia de alabanza. Aunque tú ya seas casi santo, orines agua bendita y hagas milagros,
Nunca debes de prescindir de la alabanza. ¿Qué le pasó a la comunidad del Altillo en México? Era la comunidad más grande de México. Sin embargo, se sintieron ya tan superiores y tan crecidos en la fe que empezaron a entrar a las oraciones contemplativas y dejaron la alabanza. ¿Qué le pasó a la comunidad? Se desbarató. Y era una comunidad de 7,000, 8,000 personas. Dejó de alabar, se desbarató la comunidad. Y así he conocido muchas comunidades, ¿eh? Ya los servidores no quieren alabar. Es más, yo pondría como condición: servidor que no viene a la asamblea, queda fuera. Quiere decir que no le gusta la oración. Y si no te gusta la oración, no tienes el derecho de servir en ningún ministerio. Porque son grupos ¿de qué? ¿De qué somos grupos? ¿De qué? Y si no te gusta la oración, ¿qué diablos haces aquí? Vete con otro movimiento. A lo mejor te gusta rezar el rosario, pues vete con los marianos. No es tu lugar aquí. Aquí el gusto principal de los que pertenecemos a estos movimientos es la oración. Somos grupos de oración. Y servidor que ya se cansó de alabar, entonces también ya se cansó de trabajar. A veces lo más difícil es hacer orar a los servidores. Hay comunidades donde para hacer orar a los servidores ya es difícil. Hermanos míos, qué antitestimonio. No, sacar la alabanza aunque no tenga ganas de alabar, aunque me oiga yo al principio hueco. La alabanza es necesaria. Dice un gran teólogo que aunque ustedes no lo crean, si dejas de alabar, se hace ese hueco en el coro de la creación. Tu voz no se oirá en ese hueco que deja el haber conocido a Dios y dejar de alabarlo. Y la alabanza más bonita es que brote desde cualquier estado de ánimo. Desde la tristeza, alabarlo por la tristeza. Desde la tristeza, yo te alabo, Señor, a pesar de venir triste, bendito seas. Así es como adquiere una comunidad poder de la alabanza, y la alabanza tiene todo el poder sanador que ni se imaginan. Comunidad que alaba con poder no necesitaba ni orar por enfermos. Sale sobrando el ministerio de enfermos. No hay poder, es más poderosa la oración de alabanza que la oración de súplica y que la oración de intercesión por enfermos, la oración de alabanza. Y esto no lo hemos descubierto, muy pocas comunidades han descubierto eso. La Cruz es una de ellas. Descubrimos el poder de la alabanza. Celaya es otra. ¿Cómo alaban? ¿Cómo alaban a Dios? Allá todavía como me gusta. Allá cuando hacen retiros de servidores, pues se juntan hasta 8,000, 10,000 servidores. Es grandísima esa comunidad. Qué precioso oran los servidores. No los puedes callar. Nomás los picas tantito. Después habla el padre, ni lo pelan, hablo yo, ni me pelan, canta el coro, ni lo pelan. Es un poder de alabanza. Pero vean a cuántos hermanos atrae esa comunidad cada año. 3,000, 4,000 personas nuevas que entran cada año. Y el fruto de sus ministerios. Allá el grupo de intercesión son más de 400 viejitas. El puro grupo de intercesión. Y su misión no es estar orando por enfermos, no. Esa no es su misión. Su misión es orar por la comunidad nada más. Toda su misión es orar por los ministerios de la comunidad, orar por los predicadores, orar por los evangelizadores, orar por la santidad del Padre Edgar, a ver si se convierte. Orar por los ministerios, esa es la función del ministerio de intercesión. No que en ocasiones los ministerios de intercesión invaden carismas. Un ministerio de intercesión ya está orando por enfermos. ¿Qué diablos le importa orar por enfermos? Esa no es su misión. Pero si supieran que ese ministerio de intercesión de puras viejitas
Se juntan 2 horas a la semana y hay intercesión ante el Santísimo diario, se reparten, diario hay 20, 30 personas ante el Santísimo, diario. Pero las 2 horas que se reúnen a la semana es exclusivamente de alabanza, ahí no pide nada. Al alabar están intercediendo. Esa es la función de un ministerio de intercesión. No atribuirse cosas que no les han ordenado hacer. Muchos se aprovechan en los ministerios de intercesión, meten todos los problemas de su familia y traen papelitos de la familia y de la familia, pues entonces ya es un ministerio particular, ya es familiar. No, tu familia aparte, tú suplica por la comunidad y Dios bendice a todos. Y si te atreves a morir en eso, verás cuánta bendecida va a ser tu familia sin que lo pidas. Dice, el Señor sabe lo que necesitan. Pero tú atrévete a morir. No pidas por tu familia, pide por la de los demás, por las necesidades de los demás. ¡Ah, hijo! Alabar por siempre, nos dice ahí el catecismo, pues ya la leí. Que aunque caminen en las profundidades de la oración contemplativa, no dejar de alabar. Vamos al fin hasta las 3 es la comida. Vamos a hacer una experiencia de cómo escuchar la voz de Dios. Cómo escuchar la voz de Dios y cómo debe de prepararse una asamblea y cómo debe de prepararse todo momento de oración cuando queremos saber la voluntad de Dios. Vamos a hacer grupitos de 6 allí. Lo malo es que en la silla y en las bancas no se puede. ¿Cómo le haremos? Pues volteando una banca, para que queden de frente 6 personas. Las sillas sí se pueden. Los del coro me gustaría que se revolvieran. De 6, si quedan revueltos mejor.